que, como decía Lucho, nuestro hermano Luis anoche, hablar de santidad, ¿quién puede subir al púlpito, no? Y victoria en el devocional. Entonces, el primer reto y la primera tarea es para quien está predicando. Quisiera orar antes de comenzar, empezando leyendo un texto de la Biblia. Entonces, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Bendito Cristo, oh mi Señor Jesús, quiero darte gracias. Quiero alabarte, Señor, por lo que tú eres. Y queremos, Señor, en este momento, rendirnos, Señor, delante de ti. Que tu Santo Espíritu sea quien hable, Señor, a través de mi boca. Y oro, Padre, que hables a nuestro corazón, no solamente al entendimiento. Dirígenos, Señor, en tu santo y precioso nombre. Amén. 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 ¿Cuál de estas dos frases que voy a mencionar suena más positivo? Hoy he leído mi Biblia. Hoy no pude leer mi Biblia. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? En un sentido práctico. Hoy he leído mi Biblia. Hoy no pude leer mi Biblia. ¿Qué opinan? Bueno, no necesariamente quiero una respuesta, pero para meditar un momento, ¿no? Muchas veces se habrán sentido como yo, que el día que hemos leído la Biblia, he leído la Biblia y la conciencia queda tranquila. Algunas veces se habrán sentido tristes porque no hubo tiempo para leer la Biblia durante un día. Pero me anima más cuando el cristiano dice, uy, no puedo leer mi Biblia, porque me muestra que diario lee su Biblia. Y ahora está triste porque no pudo leer. Pero alguien puede decir, hoy leí mi Biblia, después de 15 días. Entonces, sucede esto muy a menudo, jóvenes. Yo estoy convencido de que muchos de ustedes mantienen cada día una devoción con su Señor y un momento especial con su Dios. Pero también creo que muchos de nosotros hemos fracasado en esta área de nuestra vida. El tema es victoria en la devoción, ¿sí? Y pensaba, para tener una vida de devoción es importante tener un día devocional. Entonces, algo muy simple y termino el mensaje es ¿cómo tener una vida de devoción? Tener diariamente un día devocional. Eso es. Vamos a continuar porque creo que lo habían invitado para 3 minutos y continuaremos. ¿Hicieron hoy su devocional personal? Bueno, tal vez hoy día sí, porque ya estaban todos más tranquilos, ¿no? Pero también pienso que, y entiendo a los jóvenes y hermanos que estuvieron apoyando a Giovanni durante estos días con todo el trabajo y el especial trabajo que anoche nos mostraron, y de verdad que es un reto. Decía yo, a quien le toque el próximo congreso tendrá que hacerlo en primitivo, porque si quiere superarlo, ya falló. Sí, o sea, ha sido muy muy lindo la noche y me gusta el teatro, ya me daba ganas de entrar al teatro, pero no estaba invitado. Entonces, sí, yo creo que a quien les toque, hermanos, háganlo así en salvaje y primitivo para que, si mucha tecnología, si no vamos a perder. Cajamarca, Chicayo, la selva, no lo sé. Ha sido muy lindo. Y hermanos, quisiera en este momento ir pensando en estos jóvenes que han estado armando todo esto. A veces habrá habido días en que no han tenido mucho tiempo para pasar a solas con sus amigos. Y aquellos que han viajado también, ¿no? Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, esos días de viaje es difícil poder pasar más tiempo con la palabra y también con el Señor, por lo menos un momento a solas. Y así días pueden haber en la casa con los estudios y el trabajo, que son días tormentos que no hay tiempo para nada, aparentemente. Pero bien, ¿qué garantiza tener una victoria en la devoción a Dios? El tener o luchar por tener cada día un devocional. ¿Sí? ¿Y qué garantiza tener un devocional? Voy a definir un poco estos términos. Y devocional veía como concepto que es un tiempo determinado en el día para dedicarme a mi cuidado espiritual y a mi comunión especial con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de la adoración. Un devocional, un tiempo determinado en el día. ¿Y qué es la devoción? Es una vida caracterizada
por la devoción, valga la redundancia a Dios, por conducirme en la voluntad de Dios. Es algo que realmente me hace ser devoto a conducirme según la voluntad de Dios, una devoción a Dios. Dar un voto para Dios durante toda mi vida, permanentemente me hace tener una vida de devoción. Y el devocional es cada día. Entonces, separando, sumando los dos, mejor dicho, no separando, perdón, sumando los dos, creo que está apareciendo sumando los dos diríamos, hermanos, que es un momento diario que separo para Dios durante toda mi vida. Así que es una vida victoriosa en la devoción, es separar diario un momento para Dios, para mi cuidado especial, por toda mi vida. Y ahora, no es fácil. El tema, hermanos, de esta mañana no es un tema nuevo, no es un tema desconocido. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen y han escuchado ya este tema. Y han escuchado muchos mensajes. Entonces, traerles algo nuevo no es mi propósito. Lo que quisiera es ponerles el reto en su corazón, de que esto que ya conocemos, luchemos por ponerlo en práctica cada día. Tu victoria pública, y aquí viene el mensaje, que si no vences en secreto, hermano, no podrás vencer en público. Juan 15:5. Vamos a ubicarnos en este versículo, que lo he considerado como el versículo del mensaje para esta mañana. Juan, capítulo 15, versículo 5. Me acompañan en la lectura. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí viene la frase del mensaje. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo quisiera que repitamos esto para nosotros. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y entendamos, hermanos, ¿verdad? Que no somos nada sin Cristo. Y recordemos, no soy nada sin Él, no puedo hacer nada sin Él. Y esto no es fanatismo, esa es la verdad de la palabra de Dios. Que separados de Cristo no podemos hacer nada. Podrán lograr de repente prosperidad material, pero hasta esta tierra te mueres y acá quedó todo. Separados de Cristo nada podremos hacer para tener un espacio en el cielo y para tener una vida de paz y para tener una vida de victoria en relación con Dios. Entonces, hermanos, miremos alguna realidad y necesidad de lo que es el tema en cuanto a victoria en el devocional. Y voy a ir hablando en el término de victoria en el devocional más que victoria en la devoción, porque esa es la consecuencia de la otra. ¿Sí? El devocional diario es una causa que te va a llevar a la consecuencia de tener una vida de devoción a Dios. Y hay mucha realidad. Tesalonicenses dice, orad sin... ¿A todos los César? Saben, te pones a orar, orar sin él. Orar a cada instante, orar en cada momento. La Biblia lo dice muchas veces y nos invita a orar y a permanecer en el Señor. Y si es que lo dice muchas veces es porque conoce nuestra naturaleza. Y una de las primeras realidades, ¿sí? Pensaba que hoy la gente habla más, pero se comunica menos. ¿Quién no tiene su celular? ¿No? Antes solamente hablabas con el papá y mamá y un lenguaje muy básico, sí, no, gracias, hasta luego, ya me voy, mi almuerzo, ya llegué. Pero ahora con la comunicación, ¿no? El chat mismo y también el celular, uno está hablando más. Pero es una comunicación básica, no es una comunicación tanto de relación, sino una comunicación de petición. Y esto no es ajeno, hermanos, a nuestra relación con Dios también, ¿no? A veces hacemos así con Dios, como un mensaje de comunicación por celular. Se acaba ya mi crédito, tengo que hablar, ¿no? ¿Qué necesito? No manda rápido, un pago y se acabó. Listo. Señor, por favor, te pido que me bendigas, muchas gracias, cuídame el camino y de regreso también. Amén. Una comunicación muy básica, muy rápida y aparentemente ya me comuniqué con el Señor. Y por ello digo, hermanos, que hoy la gente habla más pero se comunica menos. Y como cristianos tengamos cuidado. Podemos estar repitiendo, pero no manteniendo, o estamos pidiendo, pero no manteniendo una comunicación real con Dios. Oramos para pedir y no para vivir en esta comunicación real. Giovanni conversábamos hace unos meses atrás, ¿no? Y él me daba un dato estadístico. No le pregunté dónde lo sacó, pero si de Giovanni viene es real. Los cristianos común, no hablando en un sentido de ancianos o obreros, su tiempo de oración diaria es un promedio de 2 minutos.
Y cuando miraba mi vida decía, Giovanni, sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Muchas veces, hermanos, hacemos eso. Y esto si es que oramos 2 minutos, porque a veces no hemos orado durante todo el día. Y decía que el tiempo promedio de los ancianos es entre 10 o 12 minutos. 7 ¿No? 7 minutos. 10 minutos. 7 o 10 minutos, ya le puse más de entonces es interesante, hermanos, ¿no? Este dato es, no sé dónde salió, pero si miramos el corazón, parece real, ¿no? Si no lancen la piedra. Pero, ya, hermanos, es interesante, conocemos estas cosas básicas. La oración lo conocemos, la lectura de la Biblia, el pasar un tiempo lo conocemos. ¿Cuál es el problema? Que no nos deja tener una victoria. Otro punto de la realidad del devocional, que lo mecánico impera sobre lo real natural. Dice Mateo 6:7, tú cuando ores, ve y enciérrate a solas, tu Padre que está allí, no contigo, ya sabe lo que le vas a pedir, pero quiere escucharte también. Y nos lleva y nos empuja a ese texto, no exactamente a no orar en público, sino nos empuja a un momento especial con Dios. Tú cuando ores, enciérrate a solas con tu Padre, o sea, aléjate de todo lo urgente, enciérrate en ese momento especial con tu Señor. Y digo yo que lo mecánico impera sobre lo real natural, por lo que ya estaba diciendo hace un momento. A veces hacemos oraciones y devocionales como dosis que tranquilizan la conciencia, pero no hacemos un devocional, un momento especial con Dios en el cual realmente quiero conocerlo y en el cual quiero sacar un mensaje para este día, para estar meditando en este día. Me acerco, oré rápidamente y como un lorito, y luego leo la Biblia, un par de versículos y listo, acabó, y terminé y salí, y ahí se ve mi devocional. Ya tuve un encuentro especial con Dios. A veces, hermanos, esto puede ser un peligro que nos puede convertir en meramente religiosos, ¿no? En un noviazgo o en un enamoramiento. Cuando tú conoces a la chica, te impresiona y has tenido la gracia de Dios de que te ha dicho sí, entonces aflora el romanticismo hasta por demás y tú empiezas a decir, por ti sería capaz, no sé, de bajar todo el mundo del cielo acá a tus pies. Y le puedes decir esto y como las chicas lo creen rápido, todo el tiempo. Te lo aceptaron y ya tú fuiste muy, muy romántico y aceptado. Pero al siguiente día vuelves lo mismo. Oh, por ti sería capaz de bajar todo lo que existe en el cielo a tus pies. Ah, muy bien, qué lindo, sí, eso romanticismo. Al tercer día le dice, oh, por ti sería capaz de bajar todo el cielo a tus pies. Y el otro día, ¿sabes? Como que esa frase tan linda que lo movió y le estremeció y lo feo que era se convirtió en bonito en ti. Luego, si le vuelves a repetir cada día, va a perder su fuerza, va a perder su romanticismo y va a caer en algo que no tiene valor. ¿No? ¿Por qué? Porque la frase repetida pierde su realismo y su naturalidad. Y eso es lo que pasa, jóvenes, cuando oramos mecánicamente. Nos convertimos en loros. Y Dios no quiere loros, sino quiere hijos que puedan comunicarse. ¿Sí? Me levanto por la mañana, antes de poner los pies al piso, entonces me siento y digo, Señor, por favor, gracias por un nuevo día que me das, te alabo, Señor, y quiero que ese día me bendiga, muchas gracias, amén. El desayuno está apurado la mañana antes de irte a la universidad o al colegio, entonces ya sacas también, te ponen el desayuno en la mesa, Señor, muchas gracias por este desayuno en tu nombre, amén. Y al almuerzo, ahora que viene, estás apurado, te acordaste de esa cuchara, Señor, discúlpame y te doy gracias por este almuerzo, gracias por las manos que han preparado, amén. Y por la tarde el hermano espiritual dice, Señor, gracias por esta comida y también a los niños huérfanos darles de comer, muchas gracias, amén. Entonces, se acabó el día y ya terminamos orando 3 veces, a la mañana 4. Y si antes de acostarte volvió a la conciencia, gracias Señor por este día, amén. 5 veces, muy espiritual. Hacer esto, hermanos, pasa en nuestras vidas y hay que tener cuidado. Dios no quiere mecánicos, técnicos. Dios quiere hijos que se relacionen y no solamente hablen, sino que tengan un momento para poder escuchar al Señor. Otro punto de la realidad, hermanos, en cuanto al devocional, es que vivimos en un analfabetismo bíblico entre los cristianos. 1 Pedro 3:15, lo conocemos este texto, que debemos estar preparados para todo aquel que nos demande razón de la esperanza que tenemos. ¿No? Si miro mi propia vida, tal vez los 4 años primeros era un gran analfabeto. Me convertí a Cristo con mucha emoción, aparte de mucha realidad. Pero en el camino no sé qué pasó.
No es que faltó motivación, o mi pereza fue más grande, pero que entre 3 o 4 años viví calentando la silla de la iglesia. La iglesia era muy joven, muy nueva, y no había un programa, no había un propósito definido todavía, estaba tomando forma la iglesia, y mientras tomaba forma, los que estábamos allí nos empujábamos y nos apretábamos. Y la verdad es que perdí 4 años valiosos, pienso yo, en correr, ¿no? Porque estaba solamente todos los días gateando y a veces sentado y parado, sin poder dar un paso. Pero tardé un poco en darme cuenta de lo importante que era la palabra de Dios, aun cuando la Biblia fue la que abrió mi entendimiento y el futuro de mi corazón. Entonces, hermanos, yo creo que como cristianos no debemos quedarnos en las cosas básicas. Debemos aprender a priorizar al Señor en nuestro corazón y empaparnos más de la palabra de Dios. En cuanto a la devoción cristiana, vivimos en una época en la que hay un incremento, hermanos, de analfabetismo bíblico entre los cristianos. Nos conformamos con lo básico y a veces la iglesia no tiene un programa mayor de discipulado y otras veces cuando lo tienen, los miembros no tienen el tiempo. Y es triste, a veces se hace un gran esfuerzo en la iglesia por abrir un programa de discipulado y los miembros no asisten. ¿No? Esa es la realidad que nos convierte a veces en analfabetos, porque nos quedamos con que somos salvos y hasta ahí ya fue todo, ¿no? Entonces cuidemos, hermanos, de que las oportunidades se abren para estudiar la palabra, valora. Va a haber un programa en la iglesia para estudiar algún tema, valora, asiste, búscalo. Porque, hermanos, el mundo avanza a velocidad en muchas cosas, en sus modas y novedades. Y como cristianos debemos también aprovechar las oportunidades que nos ofrece la iglesia, ¿no? Esas son realidades que pensaba. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más, pero pensaba en esto básicamente. Luego, ¿qué necesidades tenemos entonces? Necesitamos no solo leer las escrituras, hermanos, es importante, ¿no? El Salmo 19:10, ¿qué dice? ¿Recuerdan? ¿Alguien? Sobre la palabra de Dios, ¿sí? Tus decretos son justos, ¿sí? Son como el oro, y el oro puro, ¿no? Y más dulces que la miel, esa miel que destila del panal. Pensaba yo, ¿a cuántos en mi vida a veces, a cuántos años luz he vivido algunos días, meses en mi vida, a que la palabra sea dulce y como la miel del panal? Y no genera a veces la palabra de Dios en nosotros ese dulce, ¿no? No sé si a todos les gusta el dulce, a mí me gusta más la sal, pero igual. La palabra debe ser dulce, y aquel dulce como que destila el panal. Me imagino que en el tiempo, para cuando escribió el salmista, no habían las muchas tortas que hacen en Lima, ¿no? Pero la miel era uno de los elementos decorativos de sabor dentro de sus postres. Entonces lo comparaba aquel salmista, que es lo más rico de los postres, a la miel de panal, y esa que destila del panal. Y él lo comparaba la palabra de Dios con lo más rico que había saboreado. Y esto debiéramos también tenerlo en el corazón, ¿no? Que la palabra de Dios sea realmente esa necesidad tan rica que no podemos decir nunca no. Por otro lado, necesitamos, no solo, hermanos, leer las Escrituras, necesitamos estudiar la Biblia. Cuando Pablo aconseja a Timoteo en 4:16, ahí realmente le dice que cuide de la sana doctrina, cuida de ti mismo y cuida de la sana doctrina. Pero para cuidar la sana doctrina, hermanos, necesitamos no solamente hacer devocionales diarios de unos 10, 15, 20 minutos o media hora. No, para tener cuidado de la sana doctrina necesitamos tener otras metas, otros planes, otros proyectos espirituales en nuestra vida, yo con Dios, yo con la palabra, a solas. ¿No? Porque los devocionales sí son mensajes que Dios nos puede ir hablando cada día, nos puede ir alimentando, pero necesitamos algo más que eso. ¿Sí? Estudiar la palabra de Dios. Y para eso, hermanos, necesitamos sacar tiempo, sacrificar amigos, dejar un poco el internet, invertir más tiempo, invertir dinero, tener tus metas en tus vacaciones y hasta con tus propinas. Porque de lo contrario, nunca va a haber tiempo, nunca va a haber plata. Quiero comprar un libro, veo libros muy buenos e interesantes aquí en la vitrina de la iglesia, pero si tengo dinero y propina, prefiero a veces comer y gastarme en algo, pero no en comprar un libro. Es momento de repente de leer la palabra de Dios. Me he trazado que un sábado por la tarde voy a estudiar la Biblia, unas 2 o 3 horas, con nadie más, más que con mi Señor, profundizando algún tema, pero ese día se me presenta para jugar un partidito ahí con los jóvenes de la iglesia, o de repente para salir a dar una vuelta, no sé, comprar algo, las chicas. Entonces ya no dejé los 3 días que había planificado y me voy a hacer otra cosa.
¿no? Necesitamos tener metas definidas y cumplirlas en nuestra vida. Más que hacer un devocional, preocuparnos por estudiar seriamente la palabra de Dios. No debemos esperar que nuestra doctrina salga del devocional, sino de pequeñas dosis que podemos leer. Debemos esperar, jóvenes, que la doctrina bíblica, el fundamento base de la palabra de Dios en nosotros, debe salir de tener ese apetito y ese deseo por estudiar grandes dosis de la palabra. No sé, aparte de tu devocional, ¿qué otras metas has logrado en tu vida o estamos buscando en nuestra vida? Sería triste que tú llegues al cielo, no sé quién va a estar en la puerta, pero vas a entrar al cielo y por ahí aparece y te presentan al hermano Habacuc. Y tú le das la mano a Habacuc, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Y no sé qué país fue. Empiezas a preguntarle, yo era de Ecuador, Ecuador. Y ahí el otro dice, yo era de Israel. De Israel, qué gusto. ¿Y de qué año es? Y a veces de repente somos contemporáneos. Y Habacuc dice que nos leyó la Biblia. Y de repente nunca hemos llegado a este pasaje de Habacuc, no sabíamos que Habacuc estaba en la Biblia, porque tuve 20 años de cristiano, pero no leí la Biblia nunca, una vez, y no sabía que Habacuc estaba en la Biblia. Qué vergüenza, ¿no? Con Habacuc, o de repente Abdías, por ahí uno de ellos, Nahum. Hermanos, yo les animo, y con este tema de victoria en la devoción, que en sus devocionales Dios les hable para inspirarse a hacer algo más que una lectura. Tracen sus metas espirituales, hermanos, y más allá realmente de hacer una lectura a veces cabalística o fetichista. Por ejemplo, el fetichismo, ¿cómo lo considero yo el fetichismo cuando hacemos como cristianos una lectura fetichista? Escucho un eslogan por ahí, o leo un eslogan, me parece muy interesante. Un hermano fue inspirado por el Señor y terminó en una conclusión de su tema, llegó a un mensaje muy interesante. Eso se convierte en un eslogan y se convierte en el eslogan de todos. Y parece que ya no entiendo la palabra, pero la verdad simplemente es un cliché en mi cabeza. O sea, me he fijado solamente en una cosa pequeña, pero no he profundizado. Y siempre estoy enfocándome en lo superficial o en lo mismo, un fetichismo. Y no estoy profundizando. Me gustó en la mañana lo que hizo Martín, ¿no? Nos hizo meditar un poco el griego. No sabemos griego, de hecho, pero por lo menos hasta donde nos da el entendimiento y la oportunidad de las herramientas bíblicas, profundizar un poquito más en el original para ver hacia dónde se conduce el autor, y eso permite pasar más tiempo. Hacer una lectura de esa y un estudio es más que un devocional, es pasar un tiempito más a solas con Dios. Yo quisiera animarles, para aquellos quienes ya están haciendo un devocional diario, a trazarse otras metas en su vida espiritual, ¿no? Profundizar un poco más en la palabra de Dios, no por lo que te cuentan, no por los eslogans, sino realmente por tu investigación en el Señor. Pero también desechemos un poco lo cabalístico, ¿no? Es bueno. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué significa el número 7? ¿Qué significa el 12? ¿Qué significa el 40? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? De repente, ¿cuál es el DNI de Moisés? No sé, y cosas así. Algunos lo saben, pero lo saben todo, y son muy buenos, cabalísticamente. Pero en la práctica a veces no hay servicio. Y en la práctica a veces somos menos comprometidos. Metemos mucha información y en internet ahora, hermanos, nos da pero bastante información de todo. Y en cuanto a la palabra nos da mucha información. Yo les animo, si tienen la oportunidad de tener el internet en casa, pues profundicen con la palabra. Bajen realmente temas e investiguen. No solamente nos quedemos, hermanos, en aquello que es cabal o aquello que es fetichista. Entremos a estudiar la palabra de Dios con la dirección del Espíritu, con metas reales, consecuentes, sistemáticas. Hagamos de la palabra de Dios, hermanos, una lectura sistemática. Estamos aprendiendo. Y aunque el mismo Sacero no lo dijo anoche, porque él es el director del IBE, bueno, yo como alumno lo digo, ¿no? Les invito, en la medida que tengan sus metas. No, hermano, yo no me voy a dedicar a ser obrero ni anciano de la iglesia, está bien. Pero eso no quita de que un cristiano común en un sentido y que no tiene un compromiso, un llamado a la obra a tiempo completo, descuide, hermanos, el querer profundizar en la palabra de Dios. Y sería lindo que las oportunidades de discipulado que has ganado en tu iglesia, que sea tu meta terminarlas y buscar otras metas bíblicas donde puedes ir preparándote. Tal vez no con el tiempo debido que todos tienen, pero sacrifícate en la medida de tus oportunidades, porque al final el primero que va a ganar eres tú, ¿verdad? Y la palabra de Dios es preciosa, tú lo sabes. Entonces, en este primer punto, realidades y necesidades. Y esta última necesidad, el Salmo 73, 25, ¿no? El salmista decía: ¿a quién tengo yo en los cielos? Si no es a ti. Si no es a ti. Y aquí en la tierra, fuera de ti, ya no quiero nada más.
Tremendo, ¿no? Tener el corazón de ese salmista. En el cielo lo tengo a Dios, y en la tierra, si te tengo a ti, no quiero más nada, Señor. O sea, una vida y un corazón centrada y concentrada en la realidad misma de Dios. ¿Cómo vamos a tener victoria en el devocional, jóvenes? ¿Cómo vamos a llegar a tener victoria en tu devoción? Amando a Dios. Porque si no amamos a Dios, no lo vamos a leer su palabra. Cuando estás enamorado y te llega la primera carta, no esperas más tiempo y lo abres y lo lees, lo guardas en el bolsillo. Y después de 10 minutos lo vuelves a sacar. Y lo vuelves a leer. Y lo guardaste. Y por la tarde lo vuelves a leer y antes de acostarte lo vuelves a leer. ¿Por qué tanto lo lees esta carta? Porque amas a la persona que te envía. Y si amamos a Dios, vamos a leer la Biblia. Amén, jóvenes. Que el Señor nos ayude a amarlo intensamente como el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y aquí en la tierra, fuera de ti, no quiero más nada. Ahora, el amor es lo que nos va a dar la victoria, como un punto importante, hermanos, en esta primera parte. ¿Quieres ser victorioso en tu devocional? Ama al Señor, ama a Dios con ternura. D.L. Moody, no sé inglés, pero ya en castellano, D.L. Moody, ¿no? Estaba en España, llegué a una... Pateta que se ríe, ¿cómo pronuncio? Estaba en España y había una... y había un congreso, era así una charla sobre William Shakespeare. Entonces, cuando llegó el ponente, dijo lo mismo que yo, ¿no? Dijo, hoy me han invitado para hablar y hacer una crítica a la vida y obra de William Shakespeare. Y todo el auditorio que ustedes se mató de risa de mí. Se mató de risa del ponente. Y él dijo, perdón, veo que sabe en inglés. Y empezó a hacerlo en inglés. Él dijo, yo estoy leyendo en castellano, William Shakespeare. Pero como todos se ríen porque saben inglés, entonces lo hizo en inglés. Si se ríen, continúa en inglés, hermano. Moody, un comentarista bíblico, a los 17 años llegó a la iglesia, menor que muchos de ustedes acá. Y la primera vez que llegó a la iglesia, el anciano abrió la Biblia y dijo, abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2. Todos abrieron rápido y este hermano, Moody, empezó a buscarlo en la Biblia y encontraron Timoteo, pues 1 Timoteo en toda la Biblia. Primera vez en la iglesia le prestaron la Biblia y él no lo encontraba por nada. Y al final se dio cuenta que había un índice. Se fue al índice, lo encontró, llegó a la cita y el anciano dijo, bueno, esa ha sido la explicación del tema, pasemos a otro versículo. Y no tuvo tiempo para ver qué dijo por estar concentrado en buscarlo y pues desaprovechó todo. Y esa fue su primera experiencia. Lejos de desanimarlo y decir, ni más bueno, porque no me han esperado, trazó en su corazón el conocer la palabra de Dios mejor que cualquier otro hombre. Y la verdad fue tanta su devoción y su pasión por la palabra de Dios que lo leyó la Biblia más de 100 veces durante su vida. Y ese es uno de los comentaristas bíblicos también de la Biblia. Más de 100 veces. No sé cuál es la meta, jóvenes, cuando estoy hablando de la necesidad de estudiar en 12 grados. ¿Qué metas tenemos? No nos contentemos con hacer una lectura solamente de devocional. Que Dios ponga metas. Ahora, yo les entiendo que los estudios, el trabajo y aquí en Lima la vida es mucho más agitada, el tiempo se pasa creo 1 hora o 2 horas y media en los micros de ida y vuelta, como 3 horas. Entonces, pero cuando hay vacaciones o un fin de semana, a veces descansamos durmiendo. Pero el descanso que no sea solamente durmiendo o viendo televisión. Que nuestro descanso se convierta en cambiar hábitos o patrones de conducta o de actividad. Que mi descanso sea estudiando la palabra de Dios. No, pero voy a cansar más, mentira. Experimentenlo y van a ver que las cosas son diferentes, ¿no? Que el Señor les ayude, hermanos, que nos ayude a tener este hambre y este testimonio también de Moody que les estoy contando, a tener una devoción y pasión por la palabra de Dios. ¿Cuán real es Dios en tu vida? Necesitamos amar a Dios para llegar a amar su palabra. Segundo punto, vamos a ver el ejemplo de Cristo, porque Cristo es nuestro centro de todo. En Marcos 1.35, en Marcos 1.35,
Dice la palabra y el ejemplo de nuestro Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Podemos ver a partir de este versículo una de las costumbres de nuestro Señor Jesús, que levantándose todavía de mañana, aun cuando era oscuro, Él buscaba tener un momento a solas con Dios. Ahora, acá no hay un mandato que debemos hacerlo de madrugada. Nos está contando la Biblia la experiencia de la vida devocional de Cristo, y Él lo hacía temprano. Y sí, vale la pena hacerlo mejor temprano que tarde, o por la noche. Está uno más cansado, la mente está más cansada, en la mañana uno está mucho más despierto y despejado. Pero supongo también que habrán pasado por esta experiencia, hermanos, en cuanto al devocional, que se han trazado metas, y al final las mismas metas han sido su piedra de tropiezo. No. Después de este mensaje, o después de este tercer encuentro, ¿verdad? Prometo, Señor, que 5 de la mañana me voy a levantar todos los días y voy a seguir devocional. Y llegas muy contento, seguro, allá a tu iglesia, a tu casa, y ese primer día, 5 de la mañana, te levantaste y leíste la Biblia y oraste, y has sentido como un desierto. Al siguiente día, también igual, 5 de la mañana. Al tercer día pasó algo y ya no hiciste plan de 6:30. Y al otro día pasó algo que no hiciste, te sentiste mal. No, tengo que seguir. Te levantaste nuevamente, creo que 5 de la mañana es muy temprano. Dices, mejor voy a hacer a las 6. Hasta las 6 al otro día. 2 días más a las 6. El otro día no pudiste, el otro tampoco. Te cansaste, te desanimaste, lo sentiste una carga y te olvidaste. Ha pasado con mi vida. Me he trazado metas que al final se han convertido en una piedra de tropiezo en vez de una piedra de ánimo. Entonces yo quiero animarte. No lo hagas a las 5 de la mañana, a las 4. No procures ni te pongas normas que no lo vas a cumplir. Lo importante hoy, y hermanos, es que nos pongamos muy firmemente en el corazón que cada día debo pasar un tiempo a solas especial en mi comunión y en mi cuidado espiritual con Dios. La hora ponlo tú, el lugar ponlo tú, el tiempo determínalo tú, pero hazlo. Yo no creo que exista algún pretexto para decir no hay tiempo durante esas 12 o 16 horas que estamos despiertos en el día para no leer un momento la palabra de Dios. Piensen cada uno de ustedes, ¿cuál sería el pretexto firme y cuál sería el pretexto seguro para no pasar un tiempo a solas con Dios? ¿Existe? ¿Cuál es ese algo que no puede permitirnos pasar un tiempo a solas con Dios durante un día? La verdad es que si lo miramos bien, no existe ningún pretexto. Y si alguien dice no hay tiempo, mentira, sí hay tiempo. Lo que pasa es falta administración y ordenarnos en nuestra vida. ¿Lo creen así? Pero poco oramos y poco leímos la palabra de Dios. Jesús tuvo un día muy atareado en Mateo 14 y Lucas 5, les cuento esta parte por cuestión de tiempo. Un día Jesús, como todos los días, seguro que después de hacer su devocional, se levantó, estaba en pleno trabajo, y llegó la noticia de que había matado realmente a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era su primo, supongo que también fue su amigo de infancia, porque se llevaban nada más 6 meses, y seguro que jugaron y pasaron tiempo juntos, ya que eran familia todavía. Entonces le avisaron a Jesús que aquel gran profeta, el profeta de profetas, que dio el anuncio de la llegada del Mesías, había sido muerto, degollado, decapitado, de la forma más simple y de la forma, de alguna manera, ¿qué diría? Más tonta, de la forma menos significante, porque realmente fue por el capricho y también por la venganza de una mujer, ¿no? Le había hecho sus verdades, y la hija danzaba ahí delante del rey, le dijo, pídeme lo que quieras, te daré, y la madre le aconsejó, pídele la cabeza de Juan en un plato. Y lo decapitaron, pusieron la cabeza de Juan y así murió él. Y este anuncio llegó a Cristo Jesús un día por la mañana. Y Jesús se puso muy solo y se dedicó a orar en ese momento, se apartó, dice, las solas, para orar. Seguro que la noticia fue fuerte y difícil para Jesús. Durante ese día, así comenzó el día para Jesús, en una mañana, con un anuncio muy difícil, muy feo y muy triste. Durante el día vinieron muchas personas para ser sanadas. Y Jesús se dedicó por la mañana a sanar a muchas enfermedades y a curar a muchos enfermos y a anunciar la palabra. Y más tarde la gente estaba llena y no tenía que comer, y los apóstoles le dijeron, Señor, mándalos ya y despídelos que vayan a casa. Y él dijo, ¿deben ustedes de comer?
y luego dieron de comer a 5.000 personas, fuera de niños y mujeres, y luego llenaron cestas, y luego de un trabajo tan duro de dar de comer a cuántas personas, Jesús todavía terminó instruyendo a sus discípulos, encomendándolos en la barca, dejándolos, hablándolos, y luego se fue realmente a orar un tiempo con su Padre. Fue un día triste, fue un día cansado, pero Jesús comenzó orando y terminó orando. Es decir, Jesús no dejó que nada en esta vida, hermanos, le quitara ese tiempo especial con su Dios. Y en Lucas, en el capítulo 5, 15 y 16, hay un principio muy interesante, hermanos. Dice así, Lucas 5. Pero su fama, 5:15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren, hermanos, la gente se empiñaba, se apretaba ahí contra Jesús. Lo buscaban todos los días, con interés sano, con interés mediocre, pero lo buscaban a Jesús, algunos por sanidad, otros por escuchar su palabra, y lo buscaban. Y Jesús estaba muy ocupado durante el día, muy cansado durante el día, y había muchas cosas urgentes por hacer. Pero Jesús, ¿qué dice acá en el 16? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Un momentito, hay momentos para trabajar, pero hay momentos más importantes. Hay cosas urgentes en la vida por hacer, pero hay cosas más importantes. Y no dejemos, jóvenes, que lo urgente de los días nos quite lo más importante, pasar un tiempo a solas con Dios. Jesús, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién no tiene días urgentes? ¿Quién no tiene trabajo? ¿Quién no está ocupado? Todos estamos ocupados y todos tenemos días urgentes. Pero no dejemos que esa urgencia quite lo más importante del día. Y lo más importante es ser victorioso en tu devocional. Cristo Jesús, hermanos, fue un joven y fue un niño realmente increíble que admiraba desde niño a las personas, porque fue un hombre que conoció la Biblia a grandes dosis. La educación judía estaba clasificada de 3 maneras. La educación judía pasaba por un primer nivel, más que un kinder, ya una escuela primaria, que se conocía como el Bet Saber. De 6 a 10 años eran instruidos ahí, hombres y mujeres. Y para aprobar el Bet Saber, para pasar al segundo nivel, que era el Bet Talmud, para aprobar este primer nivel, tenían que aprender de memoria el Torah, el Pentateuco, del Génesis a Deuteronomio. Y los que memorizaban, los que habían aprendido de memoria, pasaban al Bet Talmud. O sea, de lejos nos quedaríamos todos, ¿no? Pero era la educación judía. Y Jesús parece que estudió esta primera parte. Ustedes recuerdan, lo encontrarán en el templo a Jesús de 12 años. En el templo, ¿qué estaba haciendo cuando se perdió? Entre paréntesis, se perdió, él estaba comprometido en la visión. Estaba que debatía con los maestros ahí en el templo para debatir. De seguro que aprobó y aprobó bien el Bet Saber. Y luego, para aprobar el Bet Talmud, ¿qué tenía que memorizar? Todo el Antiguo Testamento. Es tremendo, ¿no? Y Jesús realmente fue algo más que un Bet Talmud. Jesús fue un rabí. Y el rabí, bueno, lo llamaron así, este es un rabino, y su palabra de Jesús admiraba. Y para ser un rabí tuvo que haber conocido el Antiguo Testamento de memoria y aparte haberse adiestrado en el arte de las preguntas y respuestas, de enseñar a través de preguntas y respuestas. Y cuando Jesús salía, recuerdan, muchos le preguntaban algo y Jesús, en vez de dar una respuesta, daba otra pregunta. Y admiraba a los escribas y maestros de su momento. ¿Eso qué implica? Que Jesús fue un rabí de los rabíes. Y ser realmente un discípulo de un rabino, era para sacar el pecho, ¿no? Era pues algo que te vanagloriaba. Yo soy discípulo de tal. Por eso recuerdan que Pablo dijo, yo sí he aprendido bajo los pies de Gamaliel, un hombre importante en la sinagoga. Pero un rabí era mucho más considerado, era más que un leví y un maestro, porque realmente era un hombre que aprendía la oratoria bíblica de preguntas y respuestas para poder enseñar. Y ellos andaban, dice, también alrededor con muchos de sus discípulos. Pero para ser un discípulo de un rabí, tenías que ser el mejor de los mejores
de haber terminado el Beth Talmud. O sea, aquellos que han memorizado todo el Antiguo Testamento, los mejores de los mejores, eran discípulos de los rabí. Y Jesús fue considerado un rabí que admiraba sus enseñanzas. Entonces, hermanos, Jesús fue un joven, fue un niño que colocó la palabra de Dios en grandes dosis, en cantidad dentro de él. ¿Cómo tener una victoria, hermanos? En la devoción, teniendo una victoria devocional. Pero quiero animarles a trazarnos estas metas realmente con el ejemplo también de la vida de nuestro Señor Jesús. En una revista leí este anuncio: aprende inglés en 15 minutos por día. Lo estoy haciendo y me está funcionando. No me pregunten nada en inglés. Y es verdad, hermanos, si nos ponemos a pensar, si dedicamos 15 minutos diarios a algo en nuestra vida, les aseguro que en la vuelta de un año ustedes van a sorprender en ese algo. Y si nos dedicamos 15 minutos diarios a la palabra de Dios, les aseguro que en la vuelta de un año van a sorprender en algo. Y tal vez en algo más que algo. Que el Señor nos ayude a poner pasión y amor por Él, para tener, hermanos, momentos de devocionales con Él. ¿Qué beneficio obtendré con 15 minutos diarios de lectura de la Biblia y 15 diarios de estudio de la misma? Yo estoy seguro que mucho, hermanos. ¿Sí? Hay que tener cuidado. A veces, hermanos, a los maestros de la ley les damos duro, ¿no? Cogemos Mateo 22, Mateo 23, hipócritas, raza de víboras, nichos blanqueados, y les hemos acabado a los maestros de la ley su vida, les hemos dicho, ¿no? A la luz de esos versículos, de esos capítulos. Y hipócritas, mentirosos y tantas cosas más. Pero ojo, yo quisiera ser un maestro de la ley. No por el elemento de la hipocresía, sino porque eran hombres piadosos y religiosos. Enterrados tal vez, ya no eran idólatras de mezclarse con las mujeres de otro pueblo, ni tampoco abrazar a Baal, pero ahora, claro, habían abrazado tanto a Dios que se habían convertido un poco en fanáticos, pero sí mantenían una religión muy interesante. ¿Por qué? 2 horas, 3 horas orando al templo todos los días. Eran hombres muy piadosos y muy religiosos dentro de su ritmo de religión. Y muchos de ellos, hermanos, nos llevan de lejos y de largo. Si nos fuéramos a Israel y pudiéramos conocer a un rabí, a un maestro, ¿verdad que nos sorprendería su religión? O sea, el tipo de religión y de devoción que ponen a Dios. Somos nosotros cristianos. Conocemos la gracia del Señor. Entonces, hermanos, gracia es santidad también. Mucho algo mencionado esta noche, ¿no? Gracia es santidad. Y si vivo por la gracia de Él para santificarme, que el Señor me ayude, hermanos, a tener pasión y devoción y una verdadera religión. ¿Qué hará la Biblia por ti? Voy a avanzar, hermanos, en 1 de Juan 2:14. Nos vamos a ubicar en esta carta. Hay versículos muy interesantes para los jóvenes. 1 de Juan 2:14. Hay mucho, hermanos, y tal vez queda corto si yo quiero decirles que voy a abarcar todo acá, que es lo que va a hacer la Biblia por ti. Solamente quiero pensar en 5 puntos. ¿Qué hará la Biblia por ti? Primer punto, 1 de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Jóvenes, notemos acá el detalle, ¿sí? Yo sé que no han captado la idea, pero notemos el detalle acá. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Por qué más? Porque la palabra de Dios permanece y luego habéis vencido. Es interesante, ¿no? 3 verdades. Sois fuertes, la palabra de Dios permanece y habéis vencido. Creo que es un versículo, hermanos, que debe tocar el corazón nuestro para ponernos en reto también frente a la victoria en el devocional. Somos fuertes. Si tu juventud no le das al Señor, ¿cuándo le vas a dar? No, cuando sea más viejito, cuando esté casado, cuando tenga los hijos, cuando me jubile, no. Ahora que eres joven, hoy que tienes las fuerzas, dale, hermano. Hoy puedes darle mucho mejor a la palabra de Dios que cuando seas más viejo. Anoche conversaba con una hermana que es médica y ella me dice, sigo estudiando, yo no conocía ya cuando era estudiante en Cajamarca, en medicina. Luego pasó a Trujillo y ahora está acá, en Lima, y sigue estudiando en el área de medicina.
Yo digo, hermano, ¿no te cansas de estudiar? Cuando tú vives Dios tiempo, te conocí estudiando. Y me dice, ya no es como antes. Y me interesó la pregunta y le dije, y dime, una pregunta me interesa al ver tanto tus estudios. ¿Captabas mejor antes o ahora? Yo supongo que ahora. Y ella me dijo, no. Cuando estaba en la universidad en Cajamarca captaba más que ahora. Pero no puede ser, ahora tienes principio y base, sí, pero mi sacrificio ahora es diferente, me siento vieja. Y es joven, ¿no? Y la verdad me hizo pensar de que ahora en la juventud están las fuerzas. Y no piensas hacerte viejo para que puedas estudiar. Ese conocimiento que algunos hermanos tienen de viejos es porque de jóvenes lo han adquirido. Así como muchos de jóvenes ustedes adquieren su conocimiento porque de niños han sido instruidos. Entonces el reto que sea ahora, hermanos, ¿sí? Estudiemos la palabra de Dios en dosis grandes. Te dará seguridad, hermanos, y te hará un cristiano fuerte. 2, ¿qué hará la Biblia por ti? Te dará la seguridad en cuanto a la salvación. Has tenido de repente un padre espiritual, te educó, te discipuló muy bien, pero en cuanto te dejó, ¿qué pasó con tus ánimos? ¿Qué pasó con tu propósito, tu visión? Empiezas a tener desbalances espirituales. Pero si sigues aferrándote a la palabra de Dios, realmente, hermanos, de allí va a venir tu victoria y va a venir la seguridad también para lo que viene en tu vida y en tu salvación misma. 1 de Juan 5:13, les escribo esto a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué hará más la Biblia por ti? Te limpiará del pecado. 1 de Juan 15:3 y Juan 17:17. Anoche lo leí, Luis, eso también. La Biblia, la palabra nos santifica, la verdad. Esa nos va a santificar. Entonces, ¿qué va a hacer la Biblia? Nos va a limpiar del pecado. De esto habló Lucho también anoche, hermanos. Un padre en un momento le dijo a su hijo, por favor, quiero que me traigas agua del río aquí a la casa. Le dio una canasta. El niño, muy pequeño, inocente, pues cogió la canasta sin ver la forma y la textura, metió al agua, sacó llena la canasta de agua. Ya imagina lo que pasaba cuando llegaba a casa, ¿no? No llegaba ni una gota. Volvió segunda vez, tercera, y luego se dio cuenta, o mi papá me está bromeando o me está haciendo trabajar por las puras. Y cuando realmente luego fue a su padre, le dijo, cansado, de padre, acá está, no se puede, tú no sabes que no se puede. Sí, hijo, no se puede, pero mira cómo está la casa. Antes estaba sucia. ¿Qué ha pasado? Y ahora está bien. Por acudir tantas veces al agua que lo limpia. Y esto va a suceder, hermanos, en nuestras vidas. Por acudir tanto a la palabra de Dios, vamos a aprender a santificarnos. Amén. Que el Señor nos ayude a tener amor por Dios, para amar su palabra, para leer su palabra, y poco a poco. Esto no es mágico, hermanos, ¿sí? No es algo que porque hoy día leíste tu Biblia, te levantaste 5 de la mañana y lo hiciste hasta las 7 de la mañana, ya eres santo, ya eres victorioso y garantizaste tu vida espiritual para la semana que viene. Acá no es como el camello que tomas agua una vez por 15 días o no sé cuánto tiempo y te mantienes allí con bastante energía. No es como la batería. Acá necesitamos todos los días porque hay una naturaleza dentro que nos puede traicionar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a buscarlo cada día. No es fácil. ¿A quién le gusta orar y a quién le gusta leer la Biblia? A pocos. Esto, hermanos, tenemos que entender que realmente leer la Biblia, hermanos, es una lucha y es un trabajo duro. Te hará victorioso también, 5. ¿Qué hace la Biblia por ti? Te hará victorioso ante las pruebas y las tentaciones. ¿Recuerda cómo Cristo venció? Lo hizo a través del uso de las Escrituras. Satanás fue vencido por aquel hombre que 40 días y 40 noches en el desierto había estado ayunando, y Satanás vino y tentó a Jesús, hombre, porque sabía que era la oportunidad, porque como Dios no podía acercarse a poner el propósito de tentar, pero como hombre se aprovechó para tentarlo, y al final quien salió derrotado fue Satanás. Y Cristo usó las escrituras, no porque las escrituras dicen. Y es interesante, hermanos, este texto lo conocen. Pero la semana pasada, el domingo, estuve predicando en Cajamarca sobre un tema interesante sobre el exorcismo. Cuando Jesús expulsaba a los demonios, y creo que algunos jóvenes asistieron y faltaron a sus clases por venir a escuchar, pero luego se defraudaron porque pensaron que les iba a enseñar cómo ser exorcistas, ¿no? Pero el hecho es que ahí en Lucas 5 menciona que Jesús echó demonios fuera de hombres impuros. Y la verdad, ahí está echando fuera al demonio
No porque Jesús salía en la mañana a expulsar demonios. A ver, mi agenda que tengo hoy día. Mi agenda es expulsar demonios. En Semaní, también en Jericó. Voy a ir, acá me toca. Entonces, no salía con ese propósito. Jesús se levantaba cada mañana usando las Escrituras. Él era un rabí, repito, Betsabé, Betamón. Él había pasado por todo esto y salía y enseñaba la palabra de Dios. Y mientras estaba hablando la palabra de Dios, apareció un hombre que tenía un demonio y dijo: déjanos, Jesús. Yo pregunto, Jesús no estaba echando demonios, no tenía su intención, estaba hablando de la palabra, hablando del reino, hablando del evangelio. El reino de los cielos se acercaba. Y en ese momento el demonio dice: déjanos, Jesús. Yo te conozco, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Hermanos, cada vez que abrimos la Biblia, alguien va a decir: déjanos, déjanos. Echas demonios cuando lees la Biblia. Y por favor, estoy hablando de... No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando que si tú estudias la palabra de Dios, vas a expulsar aquellas cosas malas de tu vida. Y hay un enemigo que no le va a gustar que uses la palabra porque tiembla. Satanás fue derrotado en el desierto por las Escrituras, porque Cristo, hombre, usó las Escrituras en medio de la tentación. Y acá, cuando estaba usando la palabra, el diablo decía: déjanos. ¿Sabes tú? Cuando abres la Biblia en la mañana, hay alguien que no le gusta. Y es una lucha espiritual. Y esta es la lucha espiritual. No es irte de limpiar espíritu de temor, el espíritu de cansancio. Fuera, no están cansados, espíritu, no va a echar demonios. No te refieres, hermanos, a esa expulsión, ¿no? Realmente es una lucha espiritual porque tienes que luchar contigo mismo. Leer la Biblia cuando estás cansado en la noche es difícil. Leer la Biblia en la mañana cuando te has acostado tarde es difícil. Entonces, cosas prácticas, ¿cómo tener un devocional por la mañana? Acuéstate temprano. Si te acuestas a las 11, a las 12, yo no creo que te levantes a las 6. Aunque seas muy disciplinado y tengas el sueño de mi abuelito, que solamente 4 horas duerme, ¿no? Luego yo lo veo difícil. Tener un devocional por la mañana es decirle a tus amigos, tipo cajamarquino: muy bien, que acaban de que me escuchen, hasta mañana. ¿Listo? Nos vemos. Hasta acá fue, son las 10:30, tengo que irme, tengo que buscar. No sé, sí, no, es que mañana tengo un encuentro especial. Y sí, pues necesitas encontrarte con Dios, entonces acuéstate temprano. De lo contrario, no vas a poder vencer, te vas a levantar dormitado y no vas a lograr casi nada. Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿cómo leer la Biblia? Yo creo que ustedes me pueden dar cátedra de cómo leer la Biblia. Métodos y lecturas, entras en internet, hay muchos. Hay un libro muy interesante aquí en la vitrina, ¿no? Cómo tener provecho al máximo de la palabra de Dios. Ahí da varias formas y métodos de cómo estudiar la palabra de Dios. Y uno de los métodos muy interesantes, estuve practicándolo, muy bueno. Me animó un libro que está allí en la vitrina a leerlo, que haga un devocional de la siguiente manera, o una lectura bíblica. Todos los días, durante un mes, leer la primera carta de Juan, los 5 capítulos. Por un mes. Es interesante, lo voy a practicar. Y después de un mes de haberlo leído, me sorprendió. No lo tengo de memoria, ni me pregunten. Me sorprendió el hecho de que pude comprender cómo Juan estaba escribiendo esa carta. Y pude comprender el corazón de Juan, de su propósito al escribir esta carta. Y verdad que es interesante, lo lees 1, 2, 3, durante un mes, una carta, nada más lo lees, y vas a ver que encuentras cosas preciosas y empiezas a amar a Dios, no a enamorarte, sino a amar a Dios. Hermanos, cuidado con los enamoramientos, si nos enamoramos de una persona ya del sexo opuesto, bien, pero no de Dios, porque el enamoramiento es un encaprichamiento que dura poco, pero el amar a Dios es algo que permanece. Y cuando estudias la palabra de Dios así, con profundidad, algo va a pasar en ti. Vas a empezar a amar a Dios. Y ya tú dirás: hermano, pero ¿cómo lo hago? A veces pasa una semana y ya lo hice devocional, pero pasa otra semana y fracaso. Lo que necesitamos, hermanos, es amar al Señor. Y si lees con disciplina durante unos días, yo te aseguro que tu cuerpo se va a adaptar y se va a acostumbrar. Tú te tiras a la cama y te acuestas, pero ya no puedes dormir, porque ya tienes el hábito de leer. Entonces vas a estirar la mano, coges la Biblia y tu cuerpo, así mecánicamente, debe empezar a leer. Te lo aseguro, ha funcionado, está funcionando conmigo. Pero no por eso me confío, porque también es una lucha.
es una lucha espiritual. Entendamos eso, hermanos. Leer la Biblia y orar cada día es una lucha espiritual. No lo veamos como algo que realmente va a gustar. Porque si no, cuando tienes gusto y ganas, lo lees. Y cuando hay gusto, te olvidas. ¿Cómo leer la Biblia? 4 puntos interesantes para ir terminando. 1. Tu lectura diaria es necesario determinar horario y lugar fijo, hermanos. Hazlo. Horario y lugar fijo. No seas según el tiempo y el día que viene. No lo hagas según el día que viene, porque eso es darle pie al enemigo y al cansancio y a la pereza. ¿Sí? Determínate un horario y un lugar fijo y hazlo ahí todos los días. Preferentemente sentado o en un escritorio. Lugar sin distracciones. Dice el Salmo 63:1, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Amén. Recomiendo por la mañana. Si no lo puedes hacer por la mañana, no dejes que pase un día sin encontrarte especialmente con tu Dios en comunión. 2. Determina la cantidad del tiempo. Yo prefiero 15 minutos a no leer nada. Alguien puede decir, hermano, 15 minutos es muy poco. Peor es no leer nada durante el día. Comienza con 15, 20, 30. No creo que se llegue más. No hay tiempo. Pero si tienes un fin de semana libre, dale más tiempo allí. 3. Usa un lápiz y un cuaderno. Úsalo. Sí, mira, hermano, a veces nos han enseñado a hacer devocionales muy complicados. Y que tienes que sacarle mensaje, propósito, conclusión, con preguntas allí para que puedas contestar a cada 7 preguntas finales y eso. En 15 minutos no vas a lograr eso jamás. Y puede ser muy lindo el programa. Llegas a casa, lo haces ese primer día, el siguiente día no sabes cómo. Crees que lo hiciste mal, lo dejaste y te olvidaste. Yo quiero animarte. Agarra tu cuaderno, coge tu lápiz, lee, copia cualquier idea si no lo entendiste, pero copia. Al siguiente día vuelves a leer, sigues avanzando en la lectura. Y ya vas a ver que vas a captar otra cosa. Esto no lo hice ayer. Empiezas a experimentar ese momento con tu Dios. Y por ahí aparece una promesa. Y linda promesa se convierte tu promesa de la semana. Y estás ahí anotando, has copiado y ya lo tienes la idea. Al otro día te levantas y encontraste un punto doctrinal que nunca lo habías encontrado. Lo anotas la idea, tienes tarea para el fin de semana. Al otro día vuelves a leer y vas a encontrar, hermano, pero te vas a acostumbrar a tener un estilo de ritmo, de devocional, que realmente va a ser lo primario en tu vida. Que el Señor les ayude, hermanos, jóvenes, ¿verdad?, a ser victoriosos en el devocional. Pero luchen y peleen. 4. La lectura devocional será variada. A veces será un mensaje, otras un pensamiento y otra será una bendición. No siempre va a ser igual. No te desanimes si hoy día leíste y parece que no captaste mucho. No te desanimes. He colocado ahí unas frases y repito, estamos jóvenes en Cajamarca. ¿Cuál es el mejor momento para leer? Cuando no tienes tiempo y cuando no tienes ganas. ¿Cuál es el mejor momento para orar? Cuando no tienes tiempo y cuando no tienes ganas. Ahorita no tengo tiempo, ¿verdad? Para ahorita. Ahora si estoy muy apretado, no puedo. Es momento de orar y leer. Estoy pero demasiado ocupado. Este es el momento para orar. No tengo ganas de nada. Es momento para leer y para orar. No esperes tener las ganas, nunca llegan a veces. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a ser victoriosos en las cosas prácticas de nuestra vida. Jeremías 23, 21 y 22, es interesante, hermano, lo que pasó allí. Hubieron muchos profetas aparte del pobre Jeremías. Dios llamó a Jeremías para predicar por 40 años. Y Jeremías predicó 40 años. ¿Cuántos israelitas se convirtieron a su mensaje durante 40 años? Ninguno. 40 años de prédica, cualquiera podría decir que es un evangelista fracasado. Si lo miramos por números, sí. Pero si lo miramos por la calidad de obedecer a Dios, fue un evangelista prosperado. Porque obedeció la palabra de Dios. Y eso es prosperidad. No es números ni cantidad. 40 años nadie lo escuchó. Pero durante este tiempo hubieron muchos falsos profetas que se levantaron y quisieron y le dijeron al pueblo de Judá, le dijeron, eso es mentira, no será así como dice Jeremías, más bien Dios les va a ayudar, va a prosperar, no va a ser como él dice. Y al final ellos fueron maldecidos, apartados y de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Vamos a verlo ahí en Jeremías. Voy terminando, hermanos. Jeremías y Juan y luego oramos. ¿Sí? Jeremías, capítulo 23, versículo 21. ¿Cuál era el problema de estos profetas? ¿Por qué fueron desechados, desaprobados delante de Dios?
Dice el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus padres. Eran profetas que hablaban de Dios, de parte de Dios, según ellos. Eran hombres que querían hacer obra para una nación. Eran hombres que querían ser utilizados por Dios. Pero Dios los desechó completamente. ¿Cuál fue su problema de ellos? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habría hecho yo oír mis palabras a mi pueblo. Ellos no aprendieron a estar en el secreto de Dios. Es decir, no aprendieron a estar a solas con Dios. Y por eso Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Hermanos, quieren hacer grande obra como jóvenes, tienen sueños en la vida espiritual, tienen sueños en su iglesia, en su ministerio. Si tienes muchos sueños públicos, si sueñas con muchos ministerios de alcanzar más allá de tu iglesia, el secreto va a estar de profundizar en tu secreto con Dios. A solas con Dios se libran las batallas más difíciles y duras. Si tú miras la cruz de Cristo, a un Cristo victorioso en la cruz, ¿dónde estuvo la victoria? La cruz fue una consecuencia de la victoria. Soportó los látigos, la cruz, la corona de espinas, los insultos, victoriosamente, porque la victoria estuvo antes, en el huerto de Getsemaní. Jesús libró su peor batalla, no en la cruz. Ahí ya se fue predispuesto y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero en el huerto de Getsemaní sudaba como grandes gotas de sangre del cielo. Señor, aparta de mí este cáliz, que no se haga al final, bueno, tu voluntad, mi voluntad sino la tuya. Pero antes decía, aparta de mí este cáliz. No quiero beber, Señor, ya no quiero. Padre, no quiero. Y ahí me encuentro a Jesús, hombre, luchando entre su voluntad y la voluntad de Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar así, jóvenes, luchando entre querer leer la Biblia y el sueño y el cansancio, entre querer orar y pasar un tiempo hablando con mis amigos. La lucha más difícil de Cristo estuvo ahí, en ese momento somos con su Padre. Y recuerden, hermanos, es una lucha. Si no me entiendes así, bajas las armas y estás muerto. Que el Señor nos ayude a entender. ¿Separados de mí? Vamos a ver. Nos ponemos de pie. Vamos a ver. Señor Jesús, mi Dios, quiero pedirte en esta mañana perdón, porque Padre, es un tema que nos reta y tal vez para mi propia vida. Ayúdame, Señor, a tener un amor primario y vivo por ti, Señor, para poder así pasar tiempo en tu palabra, leerla y releerla. Enséñame a aprender, Señor, de la persona de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, que luchó sus batallas más duras, Señor, a solas contigo, y que lo más urgente, Señor, no reemplazó lo más importante, de encontrarse a solas contigo. Enséñanos a poner en nuestra mente y en nuestro corazón que separados de Cristo nada podemos hacer, y así poder llegar a ser victoriosos cada día en nuestra comunión contigo, que se refleje en una victoria de devoción diaria. En tu santo nombre, Señor. Bendice el evento, lo que queda, Señor, de los días. Bendice, Padre, a cada joven y que estén poniendo en su corazón todo el mensaje, Padre, que tú les has dado.